Hola, hola, bienvenidos a nuestra clase de YouTube de hoy. En esta clase vamos a aprender a conectar con ese espíritu divino que habita dentro de ti y que tiene la fortaleza para trascender toda limitación mundana. Si no me conoces, mi nombre es Natalie Navarro, yo soy maestra espiritual. Yo enseño a la librepensante espiritual, a esa buscadora de la verdad moderna que anda ocupada haciendo mil cosas, desmenuzo las verdades, la sabiduría espiritual para enseñarte a vencer la mente, su sufrimiento, para enseñarte a vencer externamente el mundo y las limitaciones de la realidad a través de las enseñanzas metafísicas del Maestro Jesús. Entonces, estos videos están diseñados para desmenuzar y volver sencillo, práctico, aplicable a tu vida diaria estas verdades espirituales que se van a traducir, que mientras tú las oyes y se va abriendo la conciencia y se va elevando la conciencia, tu vida empieza a ser un reflejo más de la perfección del espíritu. Muchos de mis estudiantes incluso han logrado trascender y reversar situaciones físicas de salud y obviamente circunstancias también en relaciones, en economía, porque estamos aprendiendo que tenemos mucho más poder del que pensábamos tener. Así que este canal está pensado para ti, para esa buscadora espiritual moderna que tal vez se siente abrumada con el mundo, pero que sabe que hay una sed de esa búsqueda espiritual y que sabe que la solución a todas las situaciones proviene del espíritu. Así que todos los sábados publicamos esta clase. Una vez a la semana, martes o miércoles, publicamos también un podcast. En las mañanas tenemos una oración diaria para conectarte con esa divinidad y estaremos introduciendo poco a poco más recursos para sostenerte, para hacerte sentir a salvo, para hacerte sentir en ese sostén del amor incondicional que está aquí para proveer todas nuestras necesidades y simplemente para recordar nuestro linaje espiritual y nuestro poder. Entonces, en esta serie de últimas clases me he dedicado a estudiar a maestros espirituales de este nuevo pensamiento crístico, le podríamos llamar también la metafísica espiritual. Me he dedicado a estudiar, por ejemplo, al maestro Joel Goldsmith y voy a tratar de simplificar algunas de sus ideas y volverlas aplicables para nuestra vida moderna y para nosotros como esa mujer que tiene un montón de roles, ¿sí? Esta es una clase que puedes ir escuchando mientras estás haciendo otras cosas y simplemente la mente va digiriendo, el ego va abriendo, va renunciando y va permitiendo entrar las verdades del espíritu, y eso es lo que empieza, como les digo, cuando se van las nubes, el sol puede pasar y nuestra vida poco a poco empieza a ser un reflejo de esa perfección de la divinidad que es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, como les decía, voy a empezar a desmenuzar algunos de los pensamientos de estas filosofías de nuevo pensamiento crístico o cristiano para que sepamos cómo aplicarlas en nuestra realidad. Pero primero, bueno, téngame paciencia que vamos a dar una explicación que tal vez no veamos muy poquito a la práctica, pero al final vamos a ver cómo lo logramos incorporar en un ejercicio que se traduce en transformación de nuestra mente, emociones y de nuestra realidad. Entonces, ¿de dónde parte todo nuestro problema humano? De percibir el mundo desde el punto de vista material, es decir, de pensar que el mundo material es lo único que existe. Cuando yo veo, obviamente, todo lo que está pasando en el mundo, eso me lleva al miedo. Y si yo no soy capaz de tener una perspectiva superior, de comprender que hay una verdad superior, pues me voy a quedar atascado en ese miedo, y esa vibración va a seguir prolongando situaciones con características de miedo y de desarmonía en mi vida. El problema entonces está en que experimentamos la vida, el día a día, desde el ego, desde la mente, desde nuestra personalidad, que lo único
que conoce es el mundo físico. ¿Y qué es lo que pasa? Como asimismo, como un computador se va llenando de virus, de información corrupta, y cada vez hay que mandarlo a limpiar. Asimismo, esta mente colectiva mortal, este colectivo humano, cada vez se va llenando de información y enreda más información. Cada vez hay diagnósticos que antes no existían, hay problemas que antes no existían, cada vez todo se vuelve más complicado, más enredado. Entonces, definitivamente tenemos que tener la certeza de que afuera, mirando hacia el mundo, esto no se va a poner mejor, llamémoslo así. Tenemos que aprender a vivir por encima del caos del mundo, y esto es precisamente lo que estamos aprendiendo aquí. Entonces, si miramos las cosas, como les decía, desde la materia, nada en realidad podría tener solución. ¿Cómo vamos a poder solucionar todo esto que ha causado los enredos de nuestra propia mente mortal? Entonces, el camino hacia trascender toda esta ilusión del mundo, hacia trascender todo este desequilibrio, enfermedad, decadencia, violencia, escasez, todo esto que ha creado nuestra mente mortal. Para trascender esto, el camino hacia la seguridad, el camino hacia la paz, el camino hacia la provisión, el camino a esa certeza de que soy sostenido por una fuerza superior, es que trabajemos gradualmente en adquirir la conciencia espiritual, es decir, en empezar a operar en el mundo a través de esta conciencia espiritual, de mirar las cosas y no solamente creerle al mundo. Recuerden que en las escrituras nos dice Dios: no le creas al mundo, mírame solo a mí. Y precisamente esto es lo que estamos aprendiendo a hacer, adquiriendo esta conciencia espiritual que nos ayuda a percibir al mundo desde nuestros sentidos no físicos, desde cerrar los ojos y ver la verdad y conectar con la verdad y sentir con la verdad. Y esto hace que esta verdad, que es sustancia divina, que es Dios, se empiece a derramar en nuestra vida y empiece a transformar nuestra vida. Entonces, lo que debemos entender es que el verdadero poder no está en la materia. El verdadero poder está en cerrar los ojos al mundo de la materia y irnos al mundo del espíritu, porque el mundo del espíritu está regido por leyes superiores que influencian sobre el mundo material, que es un mundo inferior. Entonces, lo inferior no puede influir sobre lo superior, pero las leyes superiores sí pueden influir sobre la materia. Cuando cambiamos algo desde nuestra perspectiva superior, cambiamos de canal, como le digo yo, nos salimos de la mente inferior y nos vamos a la mente superior. Entonces esta información se empieza a regar en nuestra mente consciente y empieza a permear toda nuestra vida. Entonces, la primera parte de no creer que simplemente vivimos en un mundo material es que pensemos y reconozcamos que no somos sencillamente personas de carne y hueso. Si nos consideramos personas de carne y hueso, esto quiere decir que estamos aceptando toda la limitación de la materia, todos los diagnósticos, todas las enfermedades, toda la decadencia, toda la muerte, la inseguridad, en fin. Estamos aceptando que ese es nuestra esencia y que ese es nuestro futuro, y eso en realidad pues es muy triste, ¿cierto? Porque somos tanto más que eso y tenemos tanto más poder, y simplemente en este momento estamos despertando a descubrirlo. Entonces, la primera como realización que debemos hacer es que no somos seres de carne y hueso, somos seres espirituales, somos un pensamiento de Dios, ¿sí? Y la materia no puede tener poder sobre nosotros, sino más bien nosotros podemos tener poder sobre la materia, y eso quiere decir nuestro cuerpo, pero también nuestras situaciones, ¿sí? Entonces, mirarnos como seres de carne y hueso lo único que va a hacer es limitarnos. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que hacemos en este canal, es ponerte información para que empieces a abrirte a tener sed de buscar la verdad espiritual, la verdad acerca de quién eres, la verdad acerca de quién es Dios, ¿sí? Y que comprendas que el único poder real
está en el espíritu y no en la materia. La materia pudiera parecer tener un poder temporal, pero simplemente se disuelve cuando nosotros nos paramos firmes en la verdad divina, ¿sí? Entonces, lo hemos visto tal vez en otros videos en donde el primer paso es, ok, no le puedo creer a esto, porque esto es como meterme en una casa de los espejos, y esa casa de los espejos yo me veo ahí y me veo deforme, y me veo con el cuello más largo, me veo con las piernas chiquiticas, pero yo simplemente me río porque sé que esa no es la verdad de quien yo soy perfecto, ¿cierto? Lo mismo sucede con el mundo, nuestra mente deforma, ¿sí?, la creación divina y nos crea una imagen deformada que nos asusta, pero no podemos pensar que la imagen tiene más poder que quien proyecta la imagen, que somos nosotros, y la imagen que se va a proyectar afuera va a depender de a qué mente nos estamos conectando. Nos estamos conectando a la mente inferior que deforma, o nos estamos conectando a la mente divina que crea una realidad perfecta. Esta búsqueda de hacer como decía Jesús, yo he vencido al mundo, empieza con renunciar a vivir la vida desde una percepción simplemente desde la materia, desde los sentidos físicos, y elevarnos a percibir la vida desde nuestros sentidos espirituales y comprender que lo único que gobierna es Dios y su bien. Pero esto no nos va a llevar intelectualmente, esto nos va a llegar a través de información, ir escuchando estas clases, este canal, otros maestros espirituales, que se va abriendo y va llegando esa revelación a nosotros de la verdad. ¿Ok? Entonces, cuando comprendemos que cualquier mejoría, que cualquier éxito verdadero en nuestra salud, en nuestra economía, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestra paz interior, solamente puede provenir del espíritu, si queremos que sea verdadero y eterno, ahí es donde vamos a comprender que la fuente de todo, la fuente que suple toda necesidad que nosotros podamos tener, es sencillamente irnos hacia adentro, hacia esa fuente inagotable que es el espíritu. Entonces es renunciar a vivir la vida sencillamente desde nuestros sentidos físicos, a renunciar a creerle cuando el mundo me muestra enfermedad, a renunciar a creerle cuando el mundo me muestra escasez, violencia. Simplemente el mejor servicio que yo puedo prestar a la humanidad en este momento es no darle mi energía a estas situaciones, simplemente cerrar los ojos y conectar con la perfecta paz que es Dios, con la perfecta salud que es Dios, con la perfecta provisión que es Dios, elevarme a ese canal superior y hacer parte de esa mente divina que va a empezar a proyectar tanto en mi experiencia individual, pero también en el colectivo, una experiencia superior, más elevada a la que estamos percibiendo en este momento. Entonces, elevando nuestra conciencia, nos elevamos a percibir la creación original tal cual como la hizo Dios. Cada uno de nosotros somos un pensamiento de Dios, y Dios nos creó perfectos, abundantes, sanos, plenos, felices, realizados, provistos, a salvo. No dejemos que por nuestras creencias y programaciones irnos a la mente inferior, en donde vemos un reflejo de nosotros escasos, enfermos, tristes, con miedos en estado de supervivencia. Tenemos que trabajar, como les digo, esto es un trabajo diario de buscar la verdad, y la mente se va enganchando en la señal de la verdad y vamos trascendiendo la ilusión del mundo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo logramos esto? Lo que les estaba diciendo. Tenemos que ser un buscador constante de la verdad, escuchar la información para que la mente digiera, para que vaya rompiendo patrones que nos han enseñado el medio, que nos ha enseñado la cultura, y que empecemos a comprender que todo en realidad está sostenido por Dios, que es el bien, y sus leyes perfectas. Y así la materia quiera crear otro mundo paralelo, imperfecto al de Dios, no se puede sostener, porque no está sostenido por leyes eternas,
La creación divina está sostenido por esas leyes que sostienen la creación desde el principio de los tiempos y por toda la eternidad. Dios no cambia. Dios siempre es el bien, Dios siempre es la salud, la información nunca cambia. La mente vive cambiando. Entonces, ese todo error, todo mal, toda desarmonía que veamos en nuestra realidad es simplemente una distorsión que está haciendo nuestra cabeza a la perfección de la creación divina, a esa voluntad de Dios para nosotros. Entonces, cuando nos empezamos a entrenar en mirar la vida, ya no solo desde mis ojos físicos, sino desde mis ojos espirituales, empiezo a entender la vida como espiritual y no como material. No es lo tangible que me está mostrando aquí esto es como si fuera un escenario, es tal cual como si yo pudiera soplar en este momento y como si ese escenario fuera plano y se cayera para atrás. Y detrás de eso viera que hay un montón de cuerdas sosteniendo la creación, un montón de leyes que no tenían nada que ver con esa ilusión externa. Entonces, ¿qué es lo maravilloso que empieza a pasar con esto? Cuando yo empiezo a comprender y a no creerle a esa realidad superficial que ven mis sentidos físicos y empiezo a creerle a la creación divina, le creo más a Dios que a lo que están viendo mis ojos, le creo más a la salud que a la enfermedad, le creo más a la provisión que a la escasez, le creo más a la paz que al conflicto. Entonces, esa es la realidad que se empieza a reflejar en nuestra vida, pero tenemos que empezar a buscar primero el reino de los cielos y el resto llegará por añadidura. Tenemos que buscarlo primero adentro, cerrar nuestros ojos a este mundo físico distorsionado, caído, imperfecto y mirar adentro y decirle: Dios, muéstrame tu verdad, muéstrame tu creación como tú la hiciste, y sostener nuestra atención, nuestra energía, nuestra vibración en esa verdad. Y cuando nos sostenemos en esa verdad, nuestra realidad material se sana porque es una proyección del canal al cual yo me estoy conectando. Entonces esto es importante que lo comprendamos. Les quiero leer un versículo. Juan 1, del versículo 1 a el 18. En el principio existía el verbo, es decir, la creación perfecta de Dios. Es la constante emanación de información creadora que crea perfección. Dios no crea nada imperfecto. Entonces, en el principio existía el verbo. El verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Ese es un aspecto de Dios, el verbo, la emanación, el masculino, la polaridad masculina, el Padre, Dios. ¿Ok? El verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de Él se hizo todo, es decir, por medio de esa emanación constante de información perfecta, por medio de ese pensamiento de Dios, se genera la creación. La creación de Dios, Dios es espíritu, entonces la creación de Dios es espiritual, no física. Sigo con el versículo bíblico. Por medio de Él se hizo todo, y sin Él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, Dios es vida. Dios es una energía en expansión. Dios es progreso. Dios es crecimiento. Dios es desarrollo. Dios es fecundidad. La mente divina está creando kilómetros y billones de kilómetros de universo cada 24 horas. Es constante expansión, crecimiento, éxito, adelanto, ir hacia adelante, ¿sí? Entonces esa es su creación y nosotros y nuestra vida y nuestros asuntos siempre deben ser un reflejo de esto. Entonces el verbo, digámoslo así, nos dicen las escrituras también, se hace carne. Pero nos dice Joel Goldsmith, no porque el hecho de que el verbo se haya hecho carne
que quiere decir simplemente se hace visible a los ojos, quiere decir que haya perdido su naturaleza divina. El verbo, la creación de Dios, sigue siendo espíritu, sigue siendo perfección. Entonces, ¿qué es lo importante que comprendamos aquí? No hay dos creaciones, hay un creador, que es Dios, y hay una creación, que es la creación de Dios. Ya hemos visto que Dios es todo en todos. Dios es omnipresente. No existe un espacio en donde no exista Dios. Y Dios es omnipotente. El único gobierno que existe es el gobierno de Dios. Entonces no hay dos creaciones. La mente, nuestra mente mortal, trata de soñar y crear un mundo imperfecto paralelo a la creación de Dios, pero como les digo, es una nubecita pasajera que se disuelve y se deshace porque no tiene sostén, no tiene fundamento, no tiene leyes que lo sostengan. Entonces, no hay un reino o una creación material. Dios es todo. La materia es la nada, es la sombra creada por nuestros pensamientos densos. Y la sombra, aunque pareciera ser real, aunque pareciera a nuestros sentidos físicos que la tenemos enfrente y la podíamos tocar y palpar, cuando nos acercamos a ella nos damos cuenta que no es real. Por eso no podemos buscar nuestra fuente de seguridad en el mundo, porque nos estamos aferrando a una sombra y nos va a dejar caer, ¿cierto? Entonces, lo importante que comprendamos es esto: hay una creación, hay un Dios que es el bien, hay un creador que es Dios, principio divino. A partir de él sale todo lo que existe y no puede existir una realidad por fuera de él. Hay un creador que es omnipresente, no puede existir una realidad por fuera de Dios. Hay un creador que es omnipotente, no puede existir un gobierno diferente al de Dios, y Dios es el bien. Entonces no es que haya un reino espiritual y un reino material. Todo lo que existe es espíritu. Todo lo que existe es la realidad material, y eso que realidad espiritual, y eso que parece ser material o físico es simplemente ese verbo, ¿sí? Ese verbo que a nuestros sentidos se hizo carne. El espíritu se hizo visible. La mente divina expresando su idea. Entonces, es lo que les decía ahorita: cualquier desarmonía, cualquier error que vemos en el mundo material está basado en esa creencia de que existe un mundo material que tiene poder igual al de Dios. O sea, yo le voy a creer a la enfermedad más que a Dios, le voy a creer a la escasez más que a Dios, que es solo provisión. Todos nuestros problemas, todas nuestras situaciones se derivan de creer que puede existir un mundo material con el mismo poder que Dios. Todo error, toda desarmonía en nuestra vida está basado en esta creencia de que pueden existir dos mundos, de que pueden existir dos creaciones, el mundo espiritual y el mundo material. Una que podemos ser de carne y hueso y tener una experiencia mortal aparte de nuestra divinidad. Cuando empezamos a comprender que somos divinidad pura, que solamente podemos reflejar las verdades y las características de Dios, entonces el cuerpo no comanda lo que le pasa o lo que siente. No, nosotros conectados a la mente divina, reconociendo que somos espíritu, comandamos a la materia cómo debe comportarse y cómo debe ser. Entonces, cuando creemos en el mundo material, luchamos contra él, ¿sí? Le creemos a los fantasmas y a la ilusión y a la proyección y a la película de el problema, la situación, la escasez, la enfermedad, el conflicto, la pelea. Le creemos a todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Nos enganchamos en la película. ¿Qué quiere decir engancharse? Le damos nuestra atención porque pensamos en ella,
le damos nuestra energía emocional porque nos hace sentir ciertas emociones, miedo, angustia, tristeza, dolor, rabia, en fin, lo que sea. Y entonces nuestra energía mental de nuestros pensamientos, nuestra energía emocional, de nuestro campo emocional, entonces genera un campo básicamente que es como la pantalla en donde vemos esa película. Le estamos poniendo atención al conflicto, pues le seguimos dando nuestra energía al conflicto, él se va a sostener y se va a prolongar en nuestra vida y va a seguir apareciendo en nuestra vida. Entonces, cuando creemos que hay dos realidades y le creemos a esta realidad material, tratamos de solucionar las cosas aquí desde este plano. Y tratar de solucionar las cosas aquí desde este plano, que simplemente es una sombra, es como tratar de peinarnos, como les digo siempre, peinando el espejo. No estamos haciendo absolutamente nada. Tenemos que ir hacia el centro de poder, donde está el Espíritu Divino, y empezar a conectarnos con la realidad superior, desconectarnos con el canal inferior y conectarnos al canal superior, en donde se está emitiendo siempre ese fluir de la conciencia de la verdad. Entonces, el buscador de la verdad tiene que comprender que lo único que existe es una creación, la creación de Dios, la creación espiritual, que Dios es el bien. Nosotros habitamos en el reino espiritual y a veces estamos viendo una película material caótica que nos asusta porque a la mente cree que está adentro de la película, pero es una película. Nosotros nunca hemos dejado de estar al lado de nuestro Padre, ¿sí? Les recuerdo otra vez la película de Matrix. ¿Recuerdan cuando el protagonista, para entrar a la simulación, él simplemente pone su cara encima de una especie de máscara y empieza a vivir la experiencia? Eso es lo que somos un pensamiento espiritual de Dios, somos un alma que nunca ha dejado el reino de los cielos y su perfección y que piensa que está viviendo una existencia material. Nuestra mente le cree a través de nuestros sentidos físicos que está viviendo esta experiencia material, ¿sí? Entonces nuestra mente, con su densidad, con sus creencias erróneas, es la que crea esta realidad paralela que simplemente se sanaría y desaparecería cuando cambiamos el pensamiento, cuando cambiamos de canal y dejamos de proyectar una cosa diferente. Entonces, nuestra mente crea un falso concepto, una realidad caída, una versión falsa, imperfecta del reino de los cielos, ¿sí? Entonces, nuestra mente humana sueña enfermedad, sueña escasez, sueña imperfección en general, y tenemos que recordar, tenemos que despertar y recordar que esto que estoy viviendo aquí, que tanto se está asustando mi cuerpo, es simplemente un sueño que mi mente, el sueño adámico que está soñando mi mente, y tengo que desconectarme de ese sueño y acceder a ese streaming de conciencia superior que es la verdad divina, ¿sí? Entonces, recordemos, lo que tu mente piensa que está viviendo, en realidad lo está soñando, lo está pensando, lo está proyectando afuera. Tú eres, como dice Neville Goddard, no sé cómo se dice su apellido bien, la realidad es simplemente nosotros mismos proyectados hacia afuera. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la información a la cual se está conectando el proyector, ¿sí? Entonces, si Dios es todo, la materia es la nada, ¿ok? La materia es la sombra. Y recordemos, como también siempre les recuerdo, la física cuántica nos lo recuerda cada rato. Eso que parece sólido, cuando lo analizamos adentro, es solamente luz y energía. No hay solidez, no hay materia, ¿ok? Entonces, acceder a la sanación en nuestra vida es despertar de este sueño material y comprender y recordar que no tiene poder para condicionarnos, que no tiene poder para enfermarnos, que no tiene poder para hacernos escasos, infelices. La sanación en nuestra vida reconoce cuando estamos en medio del sueño, pero recordamos que estamos soñando.
y empezamos a conectarnos con la verdad de que siempre hemos estado en el reino de los cielos, que nunca hemos salido del reino de los cielos y que afuera no tengo que luchar contra nada porque esto que estoy viendo acá afuera sencillamente no existe. Y lo único que tengo que hacer es quitarle mi energía, quitarle mi atención y creerle solamente a Dios. Accedemos, y dice así Joel Goldsmith, accedemos a la sanación de nuestra vida sencillamente corrigiendo el pensamiento erróneo de la mente mortal y alineando el pensamiento a la realidad espiritual y perfecta creada por Dios. ¿Sí? Todos, obviamente, hemos comenzado esta búsqueda porque le creemos a la realidad. Todos hemos comenzado esta búsqueda porque hemos tenido un problema de salud, un problema en nuestra economía, un problema en nuestras relaciones. Como dice Escuela de Magia, el sufrimiento es el motor de la evolución. Entonces, esta experiencia física ha sido maravillosa para nuestro proceso evolutivo porque nos ha llevado a buscar verdades superiores. Pero ya llega un momento para el buscador de la verdad en donde estamos listos para trascender esta simulación que ha tenido una pedagogía maravillosa hasta ahora, sí, que nos ha formado, que nos ha hecho evolucionar conciencia, sí, pero llega un momento en que estas almas, semillitas que están brotando al despertar, reconozcamos que ya esta realidad material no nos condiciona. Entonces, muchas veces iniciamos nuestro camino espiritual precisamente buscando cambiar la realidad material y buscamos herramientas y buscamos disciplinas y buscamos la última, la última información que ahora sí va a transformar. Pero llega un momento en que comprendemos que estamos peinando el espejo y que simplemente lo que tenemos que hacer es apagar ese canal que ya no necesitamos y empezar a conectarnos con esa verdad divina, reconocernos como ese linaje espiritual, como esos seres espirituales perfectos, sanos, provistos. Michael Hurtado dice, por ejemplo, la conciencia de Dios como tu provisión es tu provisión. Porque ya cuando te conectas con esa conciencia de ser absolutamente provisto en cada momento de tu vida, simplemente empiezas a caminar y el fluir de la provisión, cuando existe la necesidad, llega porque nos convertimos, y eso tendría que explicárselo ya desde la parte energética, pero bueno, no es el tema de hoy. Nos convertimos en un vórtice de energía atrayente que succiona la sustancia divina porque estamos diseñados energéticamente, ese es nuestro diseño, para hacer ese vórtice que succiona de la fuente inagotable todo lo que necesita y manifestarlo afuera en la vida. Por eso somos esa forma toroidal, ese campo energético toroidal, alrededor de lo que llamamos el cuerpo físico. ¿Ok? Pero bueno, continuamos, no nos vamos por la parte energética hoy. Entonces, al inicio buscamos cambiar esta realidad, pero eventualmente en este camino del buscador espiritual llegamos a la revelación de la inexistencia de la materia, de que solamente todo el tiempo fue esa casa de los espejos, en donde me veía imperfecto, en donde me veía decaído, en donde me veía vencido, pero que nunca fue nunca fue nuestra verdad, que nunca nos han tocado, que nunca nos han hecho nada, que nunca nos han podido atacar, agredir, disminuir, porque nunca hemos sido materia. ¿Ok? Entonces, y empezamos a comprender que Dios es el bien, y que si Dios es todo lo bueno y Dios es lo único que existe, entonces todo lo que sea malo no puede existir, porque si no proviene de Dios, entonces no existe, porque Dios no lo creó. Y empiezo a ver todos esos errores, toda esa desarmonía, simplemente como una sombra que fácilmente se disuelve cuando yo la reconozco como tal y dejo de darle fortaleza con mi emoción, con mi atención, con mi pensamiento. No le creo, miro solamente a Dios y ella no tiene energía para sostenerse más en mi vida.
Entonces, en este camino llega un momento en el cual trascendemos la necesidad de querer solucionar nuestros problemas desde la materia, porque ya comprendemos que es rudimentario, elemental, infructuoso, complicado, toma tiempo, y nos encontramos con las enseñanzas del Maestro Jesús que nos dice: yo he vencido al mundo. Y empezamos a aprender y a ver su ejemplo y las escrituras. Cuando llegamos a este estado de apertura de conciencia, las escrituras empiezan a ser reveladas. Esa verdad escondida en parábolas en las escrituras empieza a ser reveladas a nosotros, y ahí están los secretos para trascender todas las limitaciones del mundo como nos quiso enseñar Jesús. Entonces, no hemos aprendido a vencer al mundo cuando todavía estamos buscando solucionar las cosas desde la materia, cuando todavía estamos buscando huir de lo que nos causa dolor y acercarnos a lo que nos causa placer y no estar en ese perfecto centro que es Dios, cuando la materia nos mueve como un títere, cuando la materia nos condiciona, ¿sí? Pero cuando reconocemos que ya eso es infructuoso y empezamos a movernos por encima de la lucha, por encima de la búsqueda del placer material incluso, ahí, y empezamos a buscar la verdad espiritual, la verdad que está detrás de bambalinas, de todo este show material, ahí es donde empezamos a vencer y a trascender el mundo, cuando empezamos a solucionar nuestra vida y nuestras cosas desde lo espiritual. ¿Se acuerdan que varias veces les he dicho? Todo es un asunto espiritual, nada es un asunto material, nada se soluciona desde la materia, todo se soluciona elevando conciencia y mirando por encima de la materia. La desarmonía se disuelve. Entonces, porque todo aquello que proviene de Dios vence el mundo. Miren qué hermosa esta frase. Cuando yo empiezo a buscar las verdades espirituales para sanar mi vida, ahí empiezo a vencer el mundo. La conciencia espiritual, que es superior a la conciencia material, vence la conciencia material. La mente humana, la mente mortal, no tiene otra opción que subyugarse a las verdades del espíritu. Entonces, es importante, como les decía al principio, comprender que no accedemos al reino de los cielos simplemente leyendo una cosa y comprendiéndola. No es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de buscar, de leer, de escuchar, de pasar momentos a solas con esa divina presencia, y nuestra mente se empieza a abrir y las verdades reveladas empiezan a ser revelación para nosotros. Vamos desarrollando ese discernimiento espiritual cuando nos empezamos a dedicar a las cosas del espíritu. Entonces, empezamos a comprender que todo eso que nos atrae hacia el mundo, que nos genera dolor o incluso que nos genera placer, nos separa del espíritu. Por ejemplo, en las filosofías cristianas, por ejemplo, o en la religión cristiana, hablan del ayuno como una fuerza tan poderosa. El ayuno transforma de manera muy poderosa muchas situaciones en nuestra realidad. ¿Por qué? Porque dejo de alimentar la materia, y cada vez que tengo hambre, en vez de alimentar la materia, busco a Dios y busco llenarme de espíritu, de luz. Y como yo soy el proyector, cada vez soy menos materia, menos densidad, soy más luz, y mi realidad empieza a ser más luz. Y todo lo que era densidad en mi experiencia empieza a iluminarse, y cuando llega la luz, pues la sombra no tiene otra opción que irse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que observar nuestros pensamientos, cerrar los ojos por un momento, observar nuestros pensamientos y mirar hacia dónde va nuestra atención. Nuestra atención se va hacia nuestra salud, hacia nuestros problemas económicos, hacia nuestros problemas en las relaciones, hacia eso. Eso es lo que me está manteniendo atado
a ese mundo carnal. Y lo que tengo que aprender a hacer es sencillamente a desconectarme de ese canal, esa película que me está mostrando problemas, desarmonía, escasez, enfermedad, a desconectarme de ese canal, de esa película y conectarme a la verdad superior, que es todo lo opuesto, porque la materia invierte la perfección del espíritu, la verdad del espíritu. Entonces lo que tengo que hacer es apagar esos pensamientos. Perdón, como siempre les digo, apagar la mente mortal. Ya no estamos en el punto de nuestra evolución espiritual de tratar de resolver las cosas desde aquí, desde la materia, sino estamos en el momento y el camino de solamente aceptar en el espacio de nuestra atención, de nuestro campo mental, de nuestros pensamientos, el reino de los cielos. Y eso se logra con la perfecta neutralidad de no mirar hacia afuera. Si nos mantenemos en la neutralidad, así como un imán que se sostiene flotando en medio de la nada cuando le ponemos dos polaridades, porque no se va ni para un lado ni para el otro, en ese campo de fuerza está el reino de los cielos para nosotros, donde todo, donde absolutamente toda nuestra existencia es provisto. Aquí les voy a leer otra versículo, primera de Juan 2, 15, 17. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de la carne, es decir, tratar de solucionar todo desde el mundo, la codicia de los ojos, creerle a mis sentidos físicos y la arrogancia de la vida, nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando hablamos de esto, cuando decimos, wow, no mires al mundo, no huyas del dolor, no mires el dolor, no mires el placer, pareciera, nos dice Joel Goldsmith también, que estuviéramos, mejor dicho, proponiendo una vida de monjes, irnos a vivir a una caverna y no volver a mirar al mundo y no tener ningún tipo de placer en la vida. Pero resulta que esto es todo lo contrario. Es busquemos primero el reino de los cielos, donde todo está provisto. Y ahí todo lo del mundo llega por añadidura. Ahí es cuando la materia se rinde a nuestros pies y nos ofrece lo mejor de sí a los hijos de la creación, porque ya hemos reconocido quiénes somos, ya hemos reconocido nuestro linaje espiritual, y el mundo material debe empezar a hacernos reverencia. Nuestro cuerpo en salud, porque obedece al perfecto gobierno del Padre, nuestras finanzas en provisión, nuestras relaciones en armonía, nuestro estado interior en paz, cada vez un reflejo mayor de las verdades del Espíritu, ¿sí? Pero solamente aquellas personas que logran entrenarse, estudiar, escuchar esta información cuando, como les digo siempre, cuando estamos en el carro, cuando estamos lavando platos, cuando nos estamos maquillando, cuando estemos haciendo otro tipo de cosas mecánicas, empecemos a escuchar esta información que empieza a desboronar la ilusión de la materia, y la persona que empieza a ser capaz de sostener sus pensamientos en Dios, de mirar solamente el bien, la verdad espiritual, entonces logra la armonía en el mundo material, logra el éxito en el mundo. Yo he vencido al mundo, ¿sí? El éxito en los negocios, en la familia, en las relaciones. Busca primero el reino de los cielos y el resto vendrá por añadidura. Solo quienes centran sus pensamientos en Dios han encontrado la seguridad y la paz en un mundo caótico, nos dice Joel Goldsmith. La conciencia espiritual no es que nos retire de nuestro ambiente natural, cotidiano, de las personas que queremos, del amor, de la familia, de las alegrías del mundo, no, sino que los eleva a un estado superior, en donde
podemos vivir todas estas cosas lindas del mundo, pero ya por encima de los caprichos, los altibajos, la montaña rusa que es el mundo, que no se sabe sostener. Entonces, nuestra conciencia espiritual se refleja en todo lo mundano. Aquí les leo otro versículo, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida o bebidas, es decir, de las cuestiones materiales, sino de justicia, de paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, recordemos, somos espíritu, no somos carne. El espíritu no está limitado por las pretensiones caprichosas de la carne, ¿sí? Continúo, Romanos 14, 17. El que de esta manera sirve a Cristo agrada a Dios. ¿Qué quiere decir agradar a Dios? Simplemente ser un reflejo de la voluntad perfecta de Dios, que es todo lo bueno. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando nos encontramos con un problema en nuestra existencia humana, en vez de intentarlo mejorar con intervenir desde nuestra humanidad imperfecta. Recuerden lo que dijo Einstein también, que siempre les recuerdo. Ningún problema se puede solucionar desde el mismo nivel de conciencia en el cual se creó. Es decir, yo no puedo desde lo humano solucionar algo humano. Tengo que elevar la conciencia, la conciencia espiritual superior, las leyes superiores, la sabiduría infinita, que tiene toda respuesta, que tiene toda solución. Desde allí accedo a esa respuesta, a ese saber, o simplemente esa sustancia divina se derrama y empieza a armonizar. Debo más bien apartar la mirada de esa situación y elevar mi conciencia a la mente superior, al Espíritu Divino, a sentir esa presencia divina que está en ese espacio y en ese momento, mostrando su verdad, manifestando su verdad, y eso se verá ante nuestros ojos como que está sanando, equilibrando, mejorando, y todo lo, como dice también las Escrituras, todo lo malo lo transforma para bien. El Espíritu Divino trae armonía interior primero y después se traducirá en una armonía exterior, en nuestras finanzas, en nuestra salud y en nuestras relaciones. ¿Okay? Entonces vamos a dejar hoy por ahí y vamos a hacer un ejercicio para empezar a sentir la presencia de Dios. ¿Okay? Entonces simplemente vamos a cerrar los ojos un momento. Vamos a, en la medida que cerramos los ojos, empezamos a apagar nuestros sentidos físicos. Le pedimos a nuestra mente que descanse en este momento. Y nos empezamos a concentrar en nuestra respiración. Ese aire frío que entra por la nariz, ese aire caliente que sale. Ese aire frío que entra por la nariz, el aire caliente que sale. Y en la medida que nuestra mente se empieza a apagar, que nuestros sentidos físicos se empiezan a apagar, empezamos a sentir la fuerza, el poder que empieza a surgir, que empieza como a aparecer a partir de nuestro pecho. Y tal vez lo podemos sentir como una pequeña vibración que se va sintiendo, puede ser ese om o un zumbido. Y tal vez ese zumbido ni siquiera se sienta con nuestros sentidos físicos, sino que se siente en el interior, en nuestros oídos no físicos. Y empezamos a percibir ese zumbido. Y cuando ponemos nuestra atención, nuestro enfoque, nuestra energía en ese zumbido, él empieza a hacerse más fuerte. Empieza a hacerse más evidente. Y en la medida que vamos sintiendo cómo se va fortaleciendo ese zumbido que escuchamos en nuestro oído interior, se hace visible también el latir
de nuestro corazón. Que nosotros pensamos que es ese latir de nuestro corazón, pero que en realidad es la pulsación de la vida misma. Es Dios expandiéndose, es Dios expresándose a través de nosotros. Y así como les dije que Dios crea billones y billones de kilómetros de universo cada día, vamos a sentir esa misma fuerza de nuestro Padre Creador en la mitad de nuestro pecho. Esa fuerza que resucitó el cuerpo inerte de Jesús y que muchos sanadores incluso hoy en día han sanado cuerpos inertes, sin vida, con la chispa del Espíritu Divino. Y vamos a sentir ese campo de fuerza que vive, que yace ahí en la mitad de nuestro pecho, nuestro chakra corazón. Y quiero que sintamos esa fuerza, ese poder que resucita, que multiplica peces y panes, que devuelve la vista a los ciegos, que saca demonios que en realidad es simplemente pensamientos errados de nuestra mente, que sana todo aspecto de nuestra vida. Quiero que sientas ese Espíritu Divino revelándose a ti. Y empiezas a notar su fuerza, empiezas a notar su magnificencia, su gloria, su poder omnipotente, recuerda. No hay ningún poder superior a ese. Omnipotente. Nada puede gobernarte que no sea la luz del Espíritu. Nada puede gobernarte que no sea el perfecto bien del Espíritu. Y quiero que intencionalmente y voluntariamente abras tu chakra corazón y permitas que ese Espíritu Divino, ese Espíritu de Dios, salga a través tuyo a expresarse en tu vida con fuerza. Siente como si hubieras abierto la llave de una manguera de bombero y esa fuerza del Espíritu Divino está saliendo de tu pecho con la fuerza con la que sale el agua de una manguera de bombero. Y ahí estás recordando tu linaje. Ahí estás recordando tu poder. Deja que esa fuerza sea como una chispa de vida que sane cualquier cosa en tu cuerpo, que sane cualquier cosa en tu realidad. Siéntela como un campo de fuerza, porque acuérdate que Dios es todo en todo. Y un campo de fuerza no comparte su espacio con el error. El bien no comparte su espacio con el error. Dios es omnipresente, la única presencia
El resto es sombra. El resto es la nada. Solo existe Dios. Y lo repito, solo existe Dios. No existe nada más. Siento esa fuerza tan grande saliendo, emanando de mi pecho, que ya mi cuerpo físico se vuelve irrelevante, insignificante ante tanta luz. Y recuerdo que eso es en realidad lo que yo soy, que nunca he dejado de ser luz, que nunca he podido ser otra cosa sino la luz misma. Mantente concentrada, concentrado en esa fuerza que emana de tu pecho, en ese poder que partió el Mar Rojo en dos, en ese poder que hizo brotar agua de las piedras, en ese poder que endereza todos los caminos, que allana todas las sendas, que hace brotar ríos en la mitad del desierto, que hace que un desierto se vuelva un valle frondoso, abundante, que produce leche y miel. Ese río de Dios que fecunda tu vida proviene de tu corazón. Siéntelo fecundando tu cuerpo en salud. Siéntelo fecundando tus finanzas. Y mantente concentrado simplemente en esa fuerza que es Dios, en esa única verdad que es Dios. Respiramos. Y simplemente de tarea les dejo en cada instante que se acuerden en su día a día, recuerden su divinidad, sientan ese campo de fuerza que es Dios, siendo la única presencia. Recuerden que la verdad es invisible, pero está ahí. En cambio, lo que parece visible es la ilusión. Esa es la ironía del camino espiritual. Y simplemente sientan en cada situación en su vida como lo único que puede gobernarlo es Dios y su perfecto bien y su perfecto equilibrio. ¿Ok? Bueno, terminamos nuestra clase de hoy. Recuerden que hay otras clases para que las escuchen si no las han escuchado, para que sigan abriendo conciencia, póngalas mientras están haciendo otras cosas, que eso ayuda a que se abra y que se expanda la conciencia y cada vez comprendamos esto de manera más profunda. Recuerden que tienen también la oración en la mañana, si quieren escuchar la oración diaria para empezar el día en esa conexión, en ese sentirse sostenidos por ese amor incondicional que nos sostiene y que provee para todas nuestras necesidades. Recordemos, la conciencia de Dios como mi provisión es mi provisión. Entonces, sigamos en este camino. Les mando un abracito. Chao, chao.